En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, el versículo 8 tiene un verbo, una palabra, y nos tomará todas las reuniones que hagamos estudiar ese verbo. San Juan capítulo 16, versículo número 8. El Señor Jesús, hablando acerca del Espíritu Santo, dijo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de este nuevo día. Gracias por su compañía, Señor. Gracias por los ángeles. Gracias por la dirección y bendición del Espíritu Santo. Gracias por conservarnos la vida. Señor, gracias por colocar nuestro nombre en su agenda bendita. Y gracias por la oportunidad de venir a este santo lugar para aprender más de usted y estudiar más de su santa verdad. Ahora, Padre, permita que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que el conocimiento de su palabra cambie y transforme nuestra vida de tal suerte que en nosotros se refleje sus virtudes, su carácter, la belleza de su santidad. Diríjanos, Señor, ahora y siempre. En sus santas manos nos entregamos. En el nombre de Jesús. Amén. La idea de que el Espíritu Santo convencerá define claramente que la forma de trabajar no se trata de un concepto ni de argumentos. Los instrumentos o las herramientas del Espíritu para convencer a la gente son los seres humanos. La vida humana, más específicamente la vida cristiana, trasciende lo humano, trasciende la tierra. Por eso el apóstol Pablo habla y plantea de que el conocimiento del misterio, el conocimiento del Evangelio de Salvación, hace posible que el Espíritu Santo haga de los seres humanos un instrumento que convence de pecado, de justicia y de juicio. El punto es que el ser humano se convierte entonces no en un mensaje, sino en un mensajero. El mensaje no es una información que se da, no es una doctrina que se enseña, no es un concepto que se aprende, sino una experiencia que se tiene con la persona salvación que es Cristo Jesús. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Quien estaba en la casa era el Señor Jesús. Cuando el anciano Simeón presentó al niño, dijo: ahora han visto mis ojos tu salvación. La salvación no es algo que yo aprendo, es alguien que conozco. Y el conocimiento de esa persona hace posible que el espíritu de esa persona, Cristo Jesús, more en mí y cambie y transforme mi vida a la semejanza de Jesús. Es esa vida arrepentida, esa vida convertida, esa vida cambiada que el Espíritu Santo usa para convencer a los otros seres humanos. De allí la idea, San Juan capítulo 1, versículo 7, que dice que Juan vino por testimonio, hablando de Juan el Bautista, y vino para que diese testimonio acerca del Señor Jesús. Y la idea de ese testimonio es que la gente creyese. Quien dio testimonio a Juan, o quien dio testimonio acerca de Juan, según Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, fue Dios. Jesús dio testimonio acerca de Juan, San Mateo capítulo 11, pero también Gabriel dio testimonio de Juan el Bautista, San Lucas capítulo número 1. El testimonio de Dios, el testimonio de Jesús y el testimonio de Gabriel anunciaba un hombre, un sencillo ser humano, pero un hombre y un ser humano que por palabra de Jesús dijo: no ha nacido de hombre otro más grande que Juan. Cuando estudiamos la grandeza de Juan, descubrimos que el maestro de Juan fue el mismo Dios, que Juan nunca fue a la escuela de los rabinos, que no tuvo conocimiento de hombre, sino conocimiento de Dios. Es interesante entonces notar cómo el Señor puede y quiere revelarse a los seres humanos.
Cuando una persona recibe la revelación de Dios, cuando una persona recibe el conocimiento de Dios, entonces su vida se convierte en un poder que trasciende la tierra. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 9, su testimonio va más allá de los seres humanos, va más allá de los hombres, alcanza a los ángeles y alcanza a todo el cosmos. Es la idea que plantea el apóstol Pablo. Por eso, ayer terminábamos hablando de Efesios capítulo 1, versículos 16 y 17. Y pienso que es un buen momento para comenzar allí. Efesios capítulo 1 nos dice desde el versículo 1 hasta el versículo 16, toda una oración del apóstol Pablo, donde habla sin parar. Y cuando llega al versículo número 16, entonces ya para el versículo siguiente, el versículo número 17, empieza a decir el propósito de su oración. Y vimos ayer, y estamos repasando, que el propósito de la oración tan larga del apóstol Pablo es, versículo 17, ¿para qué? Ese para qué define el propósito. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa dice? Espíritu de sabiduría y ¿qué más? Y de revelación, ¿en qué cosa? En el conocimiento de Él. Estoy haciendo esta oración tan larga, dice el apóstol Pablo, para que ustedes puedan recibir de Dios un espíritu de sabiduría y revelación, un espíritu que les haga conocer a Dios, no un espíritu que les haga conocer la doctrina de Dios. Lamentablemente no es lo mismo ni es igual. Ya decíamos que Abraham creyó a Jehová, Génesis 15:6. Significa que Abraham tenía un conocimiento de primera mano de Jehová. Significa que el conocimiento que Abraham tenía de Dios no era un conocimiento basado en documentos o información, no era una información intelectual, no era una información que alguien le pasó, no era una información que sacó de un libro, no era información que buscó en Google o buscó en algún otro medio de información. La información, el conocimiento de Abraham que tenía acerca de Dios era un conocimiento de primera mano. En griego hay un verbo interesante, ginosko, que nos dice conocimiento por experiencia, conocimiento por experimentar, conocimiento porque están juntos, conocimiento porque se conocen, conocimiento porque viven juntos. Donde quiera que Abraham llegaba, levantaba un altar para adorar a Jehová. Jehová le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham conocía a Dios, Abraham se comunicó con Dios, Abraham tenía la revelación de Dios, por eso se movió. El ser humano no puede vivir sin la revelación de Dios. El ser humano no fue creado para adivinar. Dios no quiere que sus hijos vivan adivinando, porque Dios rechaza y odia la adivinación. Pero necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Lamentablemente, Éxodo capítulo 20, versículo 31, no hemos seguido el consejo de Dios cuando dijo: no os hagáis dioses conmigo. Por años los seres humanos han inventado su propio Dios y lo han adorado creyendo que adoran al Dios verdadero. La peor tragedia es que no han ajustado, no han puesto una cosa al lado de la otra. Me explico. ¿Cómo es posible que usted crea que está adorando a un Dios todopoderoso y verdadero? ¿Cómo es posible que usted se imagina que está en adoración de un Dios tan santo cuando usted vive como le da la gana? La adoración no es un acto, es una experiencia. Adoración no es venir a la iglesia, es vivir una vida. Cuando comes, cuando duermes, cuando juegas, cuando trabajas, todo lo que tú haces, toda tu vida misma refleja al Dios que tú adoras. Voy al templo a adorar, eso es un error. Desde que abres los ojos, querido, ya estás adorando. Toda la vida del ser humano es adoración, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? El asunto es que a quién estás adorando. Porque si estás adorando al Dios verdadero y santo, entonces tu vida refleja su santidad. Si estás adorando al verdadero Dios, entonces tu mente es un taller del Espíritu Santo. Si estás adorando al verdadero Dios, tu vida refleja las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando me relaciono con mi esposa, con mis hijos, cuando me relaciono conmigo mismo, cuando me relaciono con los demás,
cuando voy a mi trabajo, cuando hago lo que haga, se revelará en mí cuál es el Dios que yo estoy adorando. De ahí es tan importante lo que tenemos que estudiar. Todo esto es preparación para lo que tenemos que estudiar. Es tan importante y tan trascendente lo que tenemos que estudiar, que vale la pena preparar bien el ambiente. Me reía anoche y le decía al Señor, oiga, cuidado si se nos va la semana preparando el ambiente y no terminamos de estudiar lo que tenemos que estudiar. Capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos, ¿de qué cosa dice? De vuestro entendimiento. Es muy interesante sentarse y estudiar los verbos que aparecen en el versículo 17 y el versículo 18. Fundamentalmente, cuando usted busca los verbos que allí aparecen, tienen mucho que ver con la mente, con el intelecto, con la inteligencia. Y si usted quiere, tiene mucho que ver con el hombre interior, con el ser intelectual, con el ser espiritual, con la mente, con la voluntad, con la conciencia. Es allí que Dios está dirigiendo a nosotros. Termina diciendo el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? ¿Qué dice ahora? Para que sepáis, ¿qué cosa? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y qué dice ahora? Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Y sigue diciendo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oiga, pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Palabras sencillas. Te quiero decir que Dios tiene un plan y un propósito con la vida tuya. Te quiero decir que Dios quiere revelarte a ti el plan y el propósito que tiene contigo. Te quiero decir, bueno, yo no te quiero decir nada, el apóstol Pablo que escribe esto te quiere decir a ti, y el Señor te quiere decir a ti, que ese propósito y ese plan, el Señor quiere mostrártelo para que sea y entienda cuál es la visión de Dios para tu vida. Entendiendo la visión de Dios para tu vida, comprenderá cuál es la misión de Dios en tu vida entre los seres humanos. Dios no quiere que ande adivinando. Dios no quiere que ande con dudas y con... No. Dios quiere mostrarte claramente el mapa y el plano de tu vida en la tierra. Y decirte exacta y específicamente, estas son las cosas que quiero contigo. Eso está claro en la mente de Dios. Por eso, el apóstol Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído, oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Versículo 9, 1 Corintios 2, dice, y el Espíritu Santo nos las ha revelado. Si nos las ha revelado, ¿por qué no las sabemos? Cuando era un adolescente, cuando tenía 21 años, hacía 2 años que me habían bautizado. Hubo un problema en mi casa una madrugada. Bueno, a ustedes les gusta que le cuenten. Yo pensé que ustedes no eran chismosos, pero ustedes también son chismosos. Donde quiera que yo llego, la gente es muy chismosa, quiere que se lo cuenten todo. Cuando usted empieza a hacer una historia, se quedan todos calladitos. Y mire qué ocurrió. Esa madrugada esperé que mi mamá se durmiera. Oiga, déjeme decirle esto, fuera de asunto de sermón y de cuestión, déjeme decirle esto personalmente. Hasta que usted no conoce a Dios, su vida es un relajo. Pero cuando usted conoce a Dios verdaderamente, la vida entra como a otra dimensión. Como que la vida cambia de todo, como que recibe propósito, razón de ser.
Hay un gozo tan profundo, hay una alegría tan intensa, hay algo tan especial que ocurre dentro de usted que usted no lo puede explicar. No importa el lugar, ni la situación, ni la condición, usted siempre estará gozoso, no importa lo que le hagan. ¿Se entiende? Mi mamá no quería que fuera a la iglesia, me hacía la vida difícil. Y esa madrugada esperé que se durmiera, porque quería leer mi Biblia. Me gusta leer mi Biblia y yo quería leer la Biblia. Y cuando se acostó, me levanté, tomé una toalla y le cubrí un poco la puerta de su habitación para que la claridad de la luz que iba a encender ella no se diera cuenta. Eran como las 11 de la noche y empecé a leer mi Biblia. Como eso de las 3 de la mañana, mi mamá se levanta y se da cuenta que yo estoy despierto leyendo la Biblia. Oye, mamacita, los libros saltaban por todos lados. ¿Sí? ¿Se acuerdan los long plane que se usaban antes? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pues yo ponía ahí la vitrola de mi casa a sonar un long play de los Heraldos del Rey, bajitito, porque esa cuestión de cassette y esa cuestión, yo no tenía nada de eso. Sí, había un cassette, pero lo decidí y dividí, eso llegó ahora. Rompió el long play, rompió los libros, acabó, y después que rompió todo, entonces agarró un asunto y rompió el que estaba estudiando también. Me dio golpe como si yo hubiera matado a alguien. ¿Cuál era mi culpa? Leer la Biblia. Oiga, y me enojé tanto, no con mi mamá, me enojé con la situación. Escuche, por favor. Me fui a mi cuarto y me arrodillé delante de la cama a llorar y a pelear. Y le dije a Dios, así no. Ven acá, yo no soy ningún delincuente, yo no te siento nada malo. ¿Por qué todos estos golpes y todos estos problemas y estar escondiéndome para leer la Biblia, para estudiar? ¿Qué pasa aquí? Oye, Señor, déjame decirte una cosa. Mira, yo tengo 21 años, hace 2 años que me bauticé. Pero déjame hacerte una pregunta. Mira, Señor, si tú no eres un ser real, si tú no eres de verdad, pues dímelo claro. O sea, y yo dejo este relajo. Porque, ¿qué relajo es este? ¿Pero cómo es esta cuestión? Y empecé a pelear y a pelear y a protestar. Y le dije, mira, vamos a ponernos claros. Esta noche yo quiero que tú vengas y hablemos. Porque yo te dije que te iba a entregar mi vida y te iba a dar todo, pero apenas estoy comenzando y cada vez se me complica más la jugada. ¿Qué relajo es este? Tú no eres que Dios Todopoderoso. Pues ven y ayúdame. Pero si tú no eres real, entonces ni siquiera te aparezca. Yo no quiero ni hablar contigo. Pero me voy a convertir en un verdadero bandido. Porque si tú eres real, oye, vamos a ponernos claros. Yo quiero que venga esta noche, yo quiero que hablemos esta noche. Y más, yo quiero saber para qué yo nací, cuál es el propósito de mi vida, qué es lo que yo voy a hacer con mi vida, qué es lo que va a pasar con mi vida. Me sequé las lágrimas, me acosté y me dormí. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es lo que dice Pablo. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo iba rumbo a Damasco? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hechos capítulo 26. La historia se repite en el 9, en el 22 y en el 26. En el 26 es que hay detalles que no aparecen en los otros capítulos. Vamos rapidito. Hechos capítulo 26. Y me gustan estos detalles porque son bien específicos y son muy definidos. Hechos capítulo 26. Cuando Cristo se aparece a Pablo, versículo 15, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, ¿y qué más? Y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Mi pregunta, ¿está siendo claro y específico Jesús, sí o no? ¿Sí o no? Y ahora le dice, y todo esto es con un propósito. Y ahora mire usted el propósito de la vida de Pablo. De la vida de Pablo. La mayoría de los cristianos no saben que la Biblia es un relato de la vida de hombres y mujeres que decidieron caminar con Dios.
pero también de hombres y mujeres que decidieron no caminar con Dios. Porque el joven rico decidió no caminar con Jesús. Pero la vida de esa gente, Pablo, Pedro y quien usted quiera, fue la vida de ellos con Dios. La vida de ellos es una inspiración y una motivación para que yo camine con el mismo Dios que fue el Dios de ellos. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Porque a Pablo le fue bien, no significa que a mí me irá bien. Si yo no tengo una conexión con el Dios que Pablo tuvo, olvídese. No es la fe de Pablo la que me salva a mí. Es la fe en Cristo Jesús la que me salva a mí. Y la fe en Cristo Jesús viene como consecuencia o resultado de mi comunión con el Señor Jesús. Los escritos de Pablo me llevan a conocer a Jesús. Los escritos de Pedro me llevan a conocer a Jesús. La experiencia de ellos me dice que Jesús es real, que no es un cuento ni un mito. Lo que ellos vivieron me dice a mí que yo lo puedo vivir también. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces enfoquémonos ahora no en Pablo ni en Pedro, enfoquémonos en el Dios de Pablo y Pedro. Sabemos lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, pero ¿qué dice usted? Que no le ponemos la pila que le ponía Pablo y Pedro. Así que hay que comprarse una pila más poderosa. Hay muchas pilas diferentes, ¿verdad? Bueno, yo no voy a decir nombres de pilas porque tendríamos problemas. Me dirían que estoy anunciando algún producto para vender. Les recomiendo una pila vieja pero que no cambia y maravillosa. No se descarga. Esa pila se llama Espíritu Santo. Usted la pone una sola vez y olvídese. Su aparato funciona para siempre. Me gusta cuando Cristo le dice a la samaritana: el que bebe de esta agua no tiene sed jamás. Y dice la mujer: pues dame de esa agua a mí también. Dice: como no, mi negra, échate para acá. Llama a tu esposo. Mi esposo, ¿qué pasa contigo? No, yo no tengo esposo. Bien has dicho, bandida. Has tenido 5 y el que tiene ahora tampoco es tuyo. Lo primero que ocurre a una persona que se va a poner la pila es que reconoce su situación. ¿Sí o no? Así que deje de ponerse máscara y quítesela si usted quiere que le monten la pila. Lo interesante, cuando te ponen esa pila, no hay nada de qué preocuparse. El Señor comienza a revelarte la razón y el propósito que tiene con tu vida. Mire, la mayoría de los seres humanos, aunque se llamen cristianos, viven sin propósito. ¿O no? ¿Sí o no? Solo existen. Años van y años vienen. Y lo curioso y lo increíble es que se acostumbran al mismo relajo. Años van y años vienen y su vida no tiene ningún propósito. No te pueden decir definidamente: yo existo para esto, el foco de mi vida es este, el blanco de mi vida es este, me dirijo hacia esa meta. No te lo pueden decir. Es más, la mayoría de los llamados cristianos ni siquiera saben cuáles fueron los dones espirituales que el Espíritu le dio. ¿Y cómo puede usted ir a una guerra sin conocer las armas que le pusieron en la mano? Oye, mi negro, ¿y qué es eso que tiene en la mano? No sé, me lo dieron allí. Cuando te ametrallen yo te voy a hacer un cuento. Cuando era un adolescente vi una película de un grupo de muchachos de Brooklyn que fueron a la guerra de Vietnam. Y habían un par de morenitos. No tengo nada en contra de los morenitos, recuerden que yo soy morenito también. Había un par de morenitos que lo cogieron de relajo, lo tomaron de relajo. Y en las cartucheras, en lugar de poner los peines de las balas para los fusiles, lo llenaron de cajetillas de cigarrillo. Y en una escena, nunca la olvido, mire, toda mi vida recuerdo esa escena. Aparecieron lo que tenían que aparecer. Y empezó la disparadera. Y se le acabaron las balas. Y bueno, se supone que tenían reservas. Compadre, empezaron a buscar reservas. ¿Reservas dónde? Todo eran cigarrillos. ¿Por qué no le pusieron cigarrillo a los fusiles? Porque no funcionan. Y lo mataron a todos. La pregunta que yo te hago: ¿en la cartuchera tuya qué es lo que tiene? ¿Cigarrillos? ¿Recuerdan las 10 vírgenes? ¿Recuerdan las 10 vírgenes? ¿Cuántas eran vírgenes? 10. ¿Unas 10? ¿Cuántas tenían lámparas? 10. ¿Cuántas estaban esperando el asunto de las bodas? 10. Vaya. ¿Cuántas querían ver al esposo? 10.
Ah, pero ustedes están en la cosa, ¿no? ¿Cuántas tenían lámparas y tenían aceite en las lámparas y las lámparas estaban encendidas? 10. ¿Y cuántas se durmieron? 10. ¿Y cuántas se despertaron cuando vino el esposo? 10. Ahora espere, ahora se complica la jugada. ¿Eran vírgenes? Sí, muy bien. Ahora llega el novio, empieza la boda. ¿Cuántas tenían las lámparas vacías y apagadas cuando llegó el novio? 10. ¿Qué pasó? No se me paren, vamos a seguir el negocio, tranquilo. Y las 10 limpiaron sus lámparas, quitaron la mecha quemada, pusieron una mecha nueva. Pero aquí se complicó la jugada, querido. ¿Cuántas tenían aceite extra? 5. A 5 se le ocurrió llevar una botellita llamada Alcusa con aceite extra. Y esas 5 llenaron sus lámparas, encendieron la mecha y las otras le dijeron, oye, dame de tu aceite. Mi negra no, porque si te doy a ti, ni entro yo ni entro tú. Mejor ve, cómprale. ¿Quién iba a comprar aceite a la medianoche? No había Walmart. Y entonces las 5 prudentes entraron. ¿No le parece curioso que las 5 insensatas después vinieron a tocar la puerta? ¿Vinieron a tocar la puerta, sí o no? Sí. ¿Estaban pidiendo que la dejaran entrar, sí o no? Sí. Entonces encontraron aceite. ¿Dónde y quién vende aceite a medianoche? El diablo. Hay mucha gente en este tiempo creyendo que tiene el Espíritu de Dios y tiene el Espíritu del enemigo. Por eso hay que probar los espíritus. ¿Sabe usted cuál espíritu tiene usted? Qué bueno que están pensando. Capítulo 26, Hechos, versículo 18. Propósito por el cual Dios se presentó a Pablo. Para que abras, ¿qué cosa? Sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo, esta es la razón por la cual vine para hablar contigo. Pablo, esta es la razón por la cual vine para tener una entrevista contigo y mostrarte la visión celestial. Pablo, esta es la razón por la cual vine para revelarte a ti el propósito y la misión de tu vida. Esta es la razón, Pablo, de tu vida. Hoy, Pablo, comienza tu verdadera vida. Desde ese momento, Pablo renunció a todo y se dedicó solamente al cumplimiento del propósito de su vida, a la revelación de Jesucristo, al conocimiento de Jesucristo. Y hasta el último momento, cuando le iban a cortar la cabeza, estuvo firme en el puesto donde debía estar. Yo ya estoy listo para ser sacrificado. La vida misma no me importa, decía Pablo. Todo lo tengo por basura para conocer, para ganar y para hacer la voluntad de Cristo. ¿Se entiende la revelación, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Y entonces me quedé dormido. Me sueño que estoy acostado en la cama donde me acosté. Recuerde que dije, me sueño. Y en el sueño estoy mirando hacia el techo de mi habitación. Y de repente, en el sueño, oigo una voz que dice, Andrés, Andrés. Y digo, sí. Y la voz me dice, aquí estoy. Tú dijiste que viniera, que querías hablar conmigo. Yo estoy acostado boca arriba. Hacia la izquierda había un armario. No sé si se acuerdan de los armarios. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Oiga, había unos armarios caros que eran de una madera, no sé si sándalo o cómo, que la ropa salía olorosa de ahí, y cedro. En mi casa no, de mi casa era de pino, un pino malo, pero era un armario.
Sí, ¿qué me importa? Ahí se guardaba la ropa de mi mamá y la ropa de nosotros también. Y así, detrás del armario que estaba a la izquierda, veo a esa persona que está en pie, con una ropa blanca, el pelo le llegaba hasta los hombros y miraba para allá. Yo estoy acostado boca arriba aquí, y cuando veo a esa persona, ese personaje que el pelo le llega, nada más le veo así el perfil, y digo, pero bueno, ¿y quién será? Y entonces le digo, y hago así, y trato de girar la cabeza para ver, y siento que tengo todo el cuello rígido, y quiero mover el cuerpo para ver, y me siento que estoy todo rígido, y me dice, no te esfuerces, no me va a ver. Yo vine para contestar tus preguntas. Y dije, pero yo no puedo creer, Señor, que usted me haya hecho caso y haya venido a mi sueño, haya venido a mi vida. Dice, aquí estoy, pregunta. ¿Qué tú quieres saber? Le dije, no, yo no quiero saber nada. ¿Qué te gustaría entender? Yo no quiero entender nada. Tenía un miedo, estaba asustado, compadre. Pero yo no podía, empecé a llorar. Yo no puedo creer, pero ¿cómo es posible que el Señor haya venido? Dice, ¿dónde mí? Me dice, pues escucha, Andrés, lo que te está pasando no es nada en comparación con todo lo que te pasará. Digo, ay, mamacita linda. Me dice, te maltratarán, hablarán mal de ti, te harán la vida imposible. Tu mamá será peor cada vez. A medida que pasen los años, tú me servirás, pero no será fácil. Tus compañeros te acusarán y te atacarán. Y a pesar de todos los problemas y las dificultades, yo siempre estaré contigo. Sí, predicarás mi palabra por toda la tierra. Llegarás lejos a las personas, pero siempre habrá problemas y dificultades. No será fácil, Andrés. Te enfermarás. Estarás al borde de la muerte varias veces. El enemigo te atacará. Querrá quitarte la vida de muchas formas distintas. Y empezó a contarme tantas cosas. Recuerde que yo tenía 21 años. Ya pasaron 29 años. Y todo lo que le cuento se ha cumplido al pie de la letra. Todo lo que me contó, todo se ha cumplido. Pregunto, ¿espíritu de revelación? A ver, ¿sí o no? Yo no sé cuántos años más viviré. Una cosa sé, que el mensaje que Él predica a través de mí ya le ha dado la vuelta al mundo. Y ahora lo están traduciendo a otros idiomas, para que personas que hablan otro idioma escuchen no al pastor Portes, sino el mensaje del Señor a través del pastor Portes. ¿Cómo es posible que usted se acomode a vivir una vida sin la revelación de Dios? ¿Cómo es posible que usted viva por vivir? ¿Qué sentido tiene eso? Hasta que usted no tiene esa revelación de Dios, la vida suya se convierte en monótona y común. ¿Cómo es posible que los seres humanos se acostumbren y acomoden a vivir de una manera tan pobre, de una manera tan vacía, de una manera tan mezquina, tan raquítica, como limitarse a nacer, crecer, multiplicarse y morir? ¿Qué relajo es ese? Tengo una casita, tengo un carrito, un par de pesitos. Pero ¿qué pasa aquí? Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio 26, versículo 16 al 19. Mire, ponga mucha atención a lo que dice aquí, por favor. Deuteronomio capítulo 26, versículo 16 al 19. Es un poco revolucionario este asunto, pero recuerde que usted está tratando con Dios, no con seres humanos. Dice el verso 16, 26, 16. Jehová tu Dios te manda hoy, ¿qué cosa? Que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es, ¿cómo dice? Tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás, ¿qué cosa dice? Su voz,
Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Y ahora dice, a fin de, ¿qué cosa? Exaltarte sobre todas las naciones que hizo. ¿Y cómo dice ahora? Para loor y fama, ¿y qué más? Y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. En otras palabras, Dios no te llamó para que sea común y corriente. Dios no te llamó para que seas uno más. Dios te llamó para loor y fama y gloria. Dios te llamó para cosas grandes. Dios no tiene planes pequeños. ¿Cómo es el Dios que tú adoras? En mi casa hay una ley, y yo no la inventé, y la ley dice, usted tiene que crecer conforme a los propósitos que Dios tiene para su vida. Oigan, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Pero ¿verdad que duele? ¿Duele o no duele? ¿Sí o no? Es más fácil no hacer nada. Pero ¿cómo podemos hablar de un Dios santo, todopoderoso, y tener una vida tan pobre? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Piensen por un momento. El Señor Jesús se hizo hombre para estar con nosotros. ¿Sí o no? El Espíritu de Dios vino a la tierra para continuar la obra de Jesús. ¿Sí o no? Jesús, Juan el Bautista empezó con su misión. Jesús siguió la misma misión. Los apóstoles siguieron la misión de Jesús. Y ahora nosotros continuamos la misión de Jesús. Todo el poder del cielo, todo el cielo mismo está de nuestro lado para hacer la obra de Dios y cumplir la misión del Señor. Entonces, ¿por qué somos tan pobres? Pienso que por lo menos deberíamos plantear el sermón que hay que predicar, ¿no le parece? Vamos a leer por lo menos los versículos del sermón que debemos plantear. Y permita el cielo que nos dé la gracia de mañana y el viernes para predicar el sermón, o por lo menos algo del sermón que deberíamos predicar. ¿Verdad que tienen que hacerse ajustes en nuestra mente para entender la voluntad divina? A ver, ¿sí o no? ¿Verdad que necesitamos un plano claro, un mapa claro de lo que Dios quiere con la vida nuestra? A ver, ¿sí o no? Mi anhelo era ser un médico, pues ya se me quitó. Porque yo sé qué es lo que Dios quiere con mi vida. Por eso nada me llama la atención. Trabajaba en una conferencia, era el coordinador de evangelismo hispano de la conferencia, un presupuesto con mucho dinero, 11 o 12 pastores y muchísimas tonterías. Y entonces me dice, mira, el coordinador se va a jubilar, y me habla el coordinador y me dice, Pastor Portes, yo me voy a jubilar. Hablé con el presidente y le dije que la única persona que tengo en mente para que me sustituya es usted. Ser un coordinador hispano en Estados Unidos es una posición que muchos hispanos desean, anhelan, y eso no está mal. Pero el plan mío no es ser esto o ser aquello, el plan mío es cumplir lo que Dios me dijo que yo tenía que hacer. ¿Se entiende, por favor? Él me dijo, tú hablarás, y tengo que hablar. Tú irás y vendrás, y tengo que hacerlo. Así que cuando llegó el llamado para donde estoy trabajando ahora, era sencillamente para ser un pastor de una iglesia y se acabó. Y dije, bueno, pero para esto fue que me llamaron. Regresamos a Houston, vinimos a Houston. Y no se imagina cómo ahora, desde Houston, Dios está llevando el mensaje al mundo entero. Me gusta porque Houston tiene conexión con cualquier país del mundo para hacer un vuelo directo. No me gustan las escalas. Donde quiera que viajo me gusta salir de mi casa al país donde voy, del país donde voy a mi casa. No me gustan las conexiones porque uno pierde mucho tiempo. Y ahora, con mis 50 años de edad, veo que se completó todo el cuadro de mi vida. Ahora estoy completamente haciendo lo que Dios quiere que haga. Al punto que mi conferencia, la conferencia del suroeste se llama
tomó un voto, darle una iglesia al pastor Portes, darle la agenda en su mano para que atienda una iglesia y él viaje a donde quiera, cuando quiera y como quiera. Y entonces ahora puedo ir a cualquier lugar del mundo sin problema con nadie porque me autorizaron a hacerlo. Pregunto, ¿anda detrás de eso la mano de Dios? ¿Sí o no? Entonces, si tú permites que Dios te revele el propósito que tiene para tu vida comenzará a cambiar en ese mismo momento. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Esa es la tarea para mañana, porque espero en Dios que me permita mañana comenzar el sermón. Efesios 3, 16 al 19. El apóstol Pablo ora para que Dios habilite a los efesios con algunas cosas que nosotros necesitamos. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. En el 14, verso 14 dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y él dice ahora: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿cómo dice? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y ahora dice otro propósito: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mire otra vez detenidamente la frase ¿para qué? Usted recuerda que en el capítulo 1 de Efesios el apóstol Pablo hace una oración larga. Verso 17 y siguiente y 18 dice el ¿para qué? Y versículo 19. Ahora en el capítulo 3 Pablo explica lo que es el misterio. Habla del versículo 10 del propósito de la iglesia de revelar y dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y entonces en el versículo 14 dice que hace una oración. Y en estos siguientes versículos, número 1, 16 dice ¿para qué? 17 ¿para qué? Y 19 ¿para qué? El para qué, el propósito de la oración de Pablo. Debemos estudiar entonces qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida nuestra para que comprendamos el propósito de nuestra existencia, para que sepamos lo que Dios quiere, para que cumplamos con la misión que Dios nos da, para que tengamos una clara visión del propósito divino. La vida cristiana no es una repetición de la vida de otros. La vida cristiana y cada vida cristiana es un cumplimiento del deber divino en una forma personal y particular. No hay dos seres humanos iguales. Dios tiene un propósito con cada ser humano. Dios tiene un plan divino para cada ser humano. Y el plan de la vida mía no es el plan de la vida tuya. Es posible que Dios tenga planes gloriosos contigo, pero tú no lo sabes. Termino con dos preguntas. Pregunta número 1. Querido, querida, ¿te gustaría conocer el propósito de Dios para tu vida? Sí. ¿A cuánto le gustaría, sinceramente? ¿Aunque le duela? Sí. ¿Aunque esté en contra de lo que usted quiere hacer? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y segundo, ¿le gustaría hoy tomar la decisión de colocarse en el plan de Dios, aunque tenga que romper su agenda? ¿Se atreven? Sí. ¿Seguro que se atreven? Sí. ¿Cuántos se atreven? El tipo decía: yo me quiero casar con esa muchacha. Estaba borracho por esa muchacha. Oiga, pero era una tipa linda. Una tipa alta, un cuerpo precioso, una cabellera rubia preciosa, una cara preciosa, hablaba precioso, cantaba precioso, estudiaba precioso. Hasta los pies preciosos tenía la muchacha. El muchacho feo estaba loco. Cuando la muchacha llegó al colegio, todos los muchachos le cayeron detrás. Era una
una chica que parecía que tenía miel. Primero comenzaron los tipos de ligas mayores, los hijos de papi y mami, los ricos, los que tenían de todo, los tipos buenos mozos, los Ken de la selección Barbie. O sea, esos fueron los primeros que lanzaron sus disparos. La tipa parece que tenía una coraza, compadre, nadie le penetró. Bueno, se fueron los Kens. Así que vino la segunda liga, los atrevidos, ¿me entiendes? Los tigrazos, los que todo lo pueden. Tampoco se fueron. Luego vino lo de la tercera liga y también se fueron. Y entonces le quedó la plaza libre al feo, al muchacho de la historia. Era un tipo tan feo, pero tan feo, que las muchachas no le hacían caso. Y ahora viene a declararse. Ay, mamacita linda. Imagínense si a los Ken no le fue bien, ¿cómo le irá a este pobre infeliz? Lo patearon también. Pero este era perseverante. Oiga bien. Se enteró por un chismoso que trabajaba en la tesorería, en la vicerrectoría financiera de la universidad, que la muchacha se iba. Y le dice el amigo al feo: oye, se va el amor de tu vida. ¿Que se va para dónde? Para su casa. ¿Cómo que se va? Aquí la cuestión es que por la plata baile el mono. Si no hay plata, no hay baile. Entonces se va el mono y la que se va es la tipa tuya. No, eso no puede ser. Que no puede ser. El lunes tiene que irse ya. Ese viernes por la mañana temprano, el muchacho de la historia corrió a la tesorería y le preguntó al cajero: oye, ven acá, ¿es verdad que fulana se va? Y él le dice: ¿quién te dijo eso? Está tranquilo, me lo dijo fulano, el asistente tuyo. Dice: bueno, porque no puede estar diciendo esas cosas. No importa, ¿se va o no se va? Dice: se va. ¿Y por qué se va? Hay dinero. Y si tú no pagas, tú te tienes que ir. Y le dice: óyeme bien, yo tengo dinero. No, tú tienes dinero, imagínate, tú tienes el año pago, tienes otra beca para cuando tú quieras, tú tienes dinero. Le dice: ok, no, mentira, él tenía el año pago y tenía algo más de dinero. Le dice: ok, vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto dinero ella necesita? Le dice: ¿cómo que cuánto dinero? Todo. Pues vamos a hacer lo siguiente: toma la beca que yo me gané y pónsela a ella. Y el dinero que yo tengo, ponlo en mi cuenta. Entonces le dice ¿sabe que los tesoreros no son fáciles con el asunto del dinero? Dice: ajá, pero te va a faltar dinero a ti entonces. Dice: no importa, en las tardes me voy a ir a colportar otra vez. Y así te completo lo que me falta del año escolar, pero a ella no le falta nada. Ven acá, muchacho, dice el tesorero. ¿Tú sabes lo que tú estás haciendo? Dice: yo sé lo que estoy haciendo. Ahora, una cosa te digo, le dice el muchacho al tesorero: se supone que esto es asunto entre tú y yo, y esto no debe saberlo nadie jamás. Y le dice el muchacho al cajero: ¿tú me entiendes? Y el cajero le dice: bueno, es tu dinero, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Yo lo que quiero es cuarto, a mí que me importa, yo quiero dinero. Así que hizo la transacción, el tipo firmó. El lunes por la mañana, la tipa está que se va el mundo, que se acaba. Le llega una notita temprano de tesorería. Y la notita decía: usted no tiene ningún problema financiero. Su cuenta ha sido pagada en full. Ay, la muchacha se puso temblorosa. Y esa mañana llegó al almuerzo, a la comida de mediodía, más radiante que nunca, con el ego aumentado, con la autoestima por el cielo. Imagínense, ¿a quién le pagan en full, total? Y el feo llegó al comer al mediodía y la vio tan radiante, tan contenta, tan ella misma, que el tipo dijo: esta es la negra mía, es el amor de mi vida. Pero esa tarde, ese lunes de tarde, ¿qué tuvo que hacer el feo? Tomó su clase de la mañana y en la tarde agarró su maletín y se fue a la ciudad más próxima a colportar, porque si no, le cortan el cuello también. Terminó el año, vino el verano, se fueron todo el mundo a colportar y a hacer sus asuntos. El feo se fue temprano y se mató como un animal. Se ganó 2 becas, la de él y la de su amor. Mamacita linda. Llega el feo al colegio, le estoy contando este chisme para que se vayan un poco contentos, porque los palos fueron duros hoy, ¿no? Y entonces le dice el feo, cuando llega, le dice: aquí tienen. Y le dice: oh, wow, ganaste 2 becas y más. Dice: sí, una se la pone a la muchacha y la otra para mí.
Dice el tipo, los tesoreros son bravos, le dice, yo anduve averiguando acerca de la muchacha esa, y a esa tipa le fue fatal en el colportaje, no hizo nada. Dije, ahora sí es verdad que se hundió. Si el tipo no la ayuda, dice, y tú te callas la boca, aquí tiene. Ese año la muchacha estudió, el año siguiente estudió también, y llegó el cuarto año, donde todo el mundo se gradúa y se va. ¡Ay, qué dolor! Llegó la graduación de todos, también la graduación del feo, y todo el mundo contento y feliz, y el feo lloraba. Llegó la ceremonia de graduación, todo el mundo... la chica necesitaba un buen vestido. Bueno, esa parte de la historia no se la voy a contar. Desfilaron todo, terminaron su asunto y el feo lloraba, pero amarga y desconsoladamente, porque imagínense, la muchacha iba bien en una parte del país y él vivía en la otra. Y le dice un amigo al feo, oye, pero ¿y por qué no le dice, por qué no le habla? Va un amigo donde la muchacha. ¿Sabe que hay amigos que aman mucho a sus amigos? Y se le suelta la chaveta, se le entiende, y ve a la tipa tan arrogante y tan dueña de ella misma y tan así, porque es el lío de las mujeres muy hermosas, que usted si se lo dice mucho terminan creyéndoselo, y cuando se lo creen se acabó el mundo, compadre. Y aquella se lo creía porque es verdad que era muy hermosa y era muy inteligente. Y va el amigo y le dice, ¿y te vas? Y le dice ella, claro que me voy. Y le dice, ¿y tú no le vas a hacer caso a fulano? Dice, ¿a quién? Ese hombre es tan feo, pero por favor. Dice, feo. El tipo se le calentaron las orejas y dice, ¿quién tú crees que te pagó todos los años de estudio? Bandida. Y le dice ella, ¿cómo que quién? Un voluntario. ¿Qué voluntario ni voluntario? ¿Qué fondo internacional ni fondo internacional? Porque ella le había preguntado al tesorero, el tesorero de mentiroso, le dijo que eran fondos internacionales. Fondos internacionales, compadre. Y ella se puso roja de la ira del atrevimiento de este tipo. Y le dijo, ese tipo está enamorado de ti desde que te vio. Ese tipo está ahí con un dolor que lo mata, pensando que desde que deje de verte su vida no va a significar nada. Él quisiera que tú quisieras hacer una maestría para pagártela también. Él está que no. Eso es mentira, eso no es verdad. No es mentira, eso es mentira, le dice el tipo. Ve a la tesorería, habla con el cajero, pregúntale quién es que está pagando todo. ¿Qué te enseña? Mira, ahora mismo voy para allá, pues camina. Y llegó la tipa donde el cajero. Le dice, oiga, usted no me dijo que eran fondos internacionales, que sí, que dice, bueno, tenía que decirte algo. Y es verdad que, dice, sí, es verdad. Yo no lo creo, ven a ver. Y ahí le mostró que el feo había pagado sus estudios, sin ninguna esperanza, solo por amor. Cuando la muchacha vio que era verdad, empezó a llorar. Y dice, entonces es verdad, entonces es verdad. Ella estaba convencida de que los hombres no sabían amar, que ningún hombre ama a ninguna mujer, que no es verdad. Tenía un odio, un rechazo por los hombres, porque pensó que lo único que los hombres querían era pegarle el diente. Lo único que los hombres quieren es aprovecharse de mí. Y entonces le dice al amigo, vamos al internado. Llegaron al internado de los varones. El feo está allá en la habitación, que está como de parto, esas mujeres de parto, que el niño no quiere salir y los dolores la matan y el bebé no sale y es una fastidia. Y allá va el amigo a decirle, ahí te buscan en la salita. Y el feo explotado y con los ojos así rojos, le dice, ¿a mí quién me busca a mí? Le dice, hay una muchacha que te está buscando, yo no quiero hablar con nadie. Y ya la muchacha se fue, le dice el feo. Dice, no, ella está en la salita esperando que quiera hablar contigo. ¿Quién? Dice, la muchacha. Mentiroso, tú eres un mentiroso, tú eres un mentiroso. Mira, no te abusando de mí, tú sabes cómo yo me siento, yo te rompo la cara. Y el otro llorando le dice, ve, lávate la cara, que fui y se lo dije todo. ¿Qué le dijiste qué? Y le contó el chisme. Yo no lo puedo creer. Ahí te está esperando. Y el feo corrió, se lavó la cara, salió corriendo, se le olvidó que estaba en franela, llegó y dice, y se manda otra vez, y no sabe qué camisa ponerse. Y el amigo vuelve y corre y le dice, no seas loco, no te pongas nada, camina.
Y allí se presenta. Y la muchacha le pregunta, fulano, ya tenía la moral, tenía el perfil un poco bajo. ¿Y es verdad que tú pagaste por mí? Uh-huh. ¿Y es verdad que tú me amas tanto? Uh-huh. ¿Y es verdad que tú estás sufriendo porque yo me voy? Uh-huh. ¿Y es verdad que tú quieres que yo me quede? Uh-huh. ¿Y es verdad que a ti te gustaría casarte conmigo? Uh-huh. ¿Y cuándo tú quieres que nos casemos? Cosa chula, mamacita linda. Y le dice él, hoy. Porque mira, colportor al fin, ya terminó la graduación, está preparado el escenario, las flores y todo está listo, nada más que tú digas que sí. Y entonces le dice ella, pero tenemos que hablar con mis padres que están aquí. Bueno, pues, ve, háblale. No, tú tienes que venir conmigo. ¿Yo? Sí, pero... Y comenzó la muchacha a llorar. Una pregunta para ustedes. ¿No les parece que Cristo ha estado pagando la beca de nuestra vida? ¿Sí o no? Y para algunos de nosotros ha estado pagando sin ninguna esperanza. Solo lo ha hecho por amor. ¿Le gustaría casarse con Jesús? ¿A cuánto le gustaría decirle sí a Jesús? Querido Padre Celestial, con la mano levantada le decimos sí. Con la mano levantada aceptamos, Señor, su amor. Con la mano levantada aceptamos el propósito que tiene para nuestra vida. Dios, amantísimo Señor, llene nuestra vida con su Santo Espíritu, defina el propósito de nuestra existencia, revélenos, oh Dios, la visión celestial para cumplir la misión que es su voluntad. Como ministro del Evangelio, dejo en sus manos santas a cada persona presente, los amigos y amigas, los hermanos y hermanas. Y dejamos en su mano bendita también, Señor, a esa persona que usted sabe y conoce, que usted ha traído en este día, que anda buscando, Señor, lo anda buscando a usted. Dios querido, que el Espíritu Santo que lo ha traído hoy a estar con nosotros, pueda reposar en él desde ahora y para siempre. Revélele a él el propósito para el cual usted lo creó, para el cual existe. Que hoy pueda ser lleno del Espíritu Santo. Que desde hoy el cielo se revele a su vida. Y al final de los tiempos, cuando estemos ante el trono de su gracia, jubiloso, contento, gozoso, sonriente, feliz, pueda ver el rostro de Jesús, pueda contemplarlo a usted, Padre eterno, alegre, lleno de felicidad al saber que su vida cumplió su propósito. Lo pedimos, Señor, y agradecemos en el nombre de